Hola, bienvenidos de nuevo a Biología a través de los números. En este video quisiera que estudiáramos un poquito sobre la historia de cómo surge la biología molecular, pero sobre todo cómo la gente con formación en física y en ciencias tradicionalmente más cuantitativas tuvieron una fuerte influencia en el origen de esta ciencia. Esto es un muy breve resumen de esta fascinante historia, pero al final del video les daré un poco de bibliografía para que si les interesa el tema puedan explorarlo a más profundidad. Entonces, podemos resumir la influencia de los físicos en la biología molecular en base a dos escuelas de pensamiento. La primera escuela era la escuela estructural. Esta escuela lo que intentaba es entender la función de los componentes moleculares de la célula a través de conocer su estructura tridimensional. Históricamente surge con la invención de la difracción de rayos X por William y Lawrence Bragg, padre e hijo. Ellos lo que hicieron es descubrir una técnica para utilizar rayos X para localizar las posiciones de cada uno de los átomos de los componentes. Originalmente trabajaban con cristales sencillos, cuarzo, algunas sales, pero mientras la tecnología y el entendimiento de la técnica avanzaba más, los cristalógrafos se volvieron más ambiciosos y quisieron encontrar estructuras más complejas. Max Perutz, estudiante de Lawrence Bragg en la Universidad de Cambridge, fue el primero en que determinó la estructura tridimensional de toda una proteína, la hemoglobina, lo que lo llevó a ganar el premio Nobel. Por la parte americana, el representante más importante de la escuela estructural es definitivamente Linus Pauling, profesor en Caltech. La aportación más importante, bueno, Linus Pauling se ganó dos premios Nobel, el premio Nobel en química y el premio Nobel en la paz, pero su aportación a la biología estructural tuvo que ver con la descripción de la estructura secundaria de las proteínas que se conoce como la alfa hélice. La metodología que utilizó Pauling fue diferente un poco a la que se utilizaba originalmente en Cambridge, porque para Pauling la modelación desde principios básicos, desde principios fundamentales, jugó un papel muy importante en sus contribuciones a la biología estructural. La otra escuela de pensamiento podríamos llamarla la escuela informática, que en lugar de querer entender las funciones a través de estructuras tridimensionales, ellos querían entender cómo estaba acomodado de manera lineal la información en los cromosomas, en el ADN. El representante más importante probablemente de esta escuela sea Max Delbrück, un científico alemán que estudió su doctorado en física, totalmente física de partículas, e hizo una estancia postdoctorante con Niels Bohr, uno de los pioneros de la física cuántica. Bohr dio una serie de conferencias donde argumentaba que probablemente tenían que surgir nuevas leyes de la física para poder describir completamente a los organismos vivos. Y estas ideas influyeron fuertemente en Delbrück. Decidió dar un giro radical en su carrera y con una beca se fue a los Estados Unidos a trabajar con Morgan, uno de los genetistas más importantes de la historia, que trabajaba originalmente con Drosophila, la mosca de la fruta. Me puedo imaginar que para Delbrück era muy complicado entender un organismo tan complejo como una mosca, y como decía Richard Feynman, los físicos toman los modelos más sencillos y le dejan el trabajo complicado a los biólogos y a los químicos. Entonces Delbrück dejó de trabajar con moscas y decidió cambiarse a lo que él quería instaurar como si fuera el átomo de hidrógeno de la biología, es decir, el modelo más sencillo que podemos describir mejor. Trabajó con una serie de virus que se llaman fagos, que son virus que atacan a las bacterias nada más. Lo que hizo Delbrück junto con Salvador Luria, un italiano, fue darle, su contribución podemos resumirla como darle un significado físico a esta abstracción que Mendel años atrás había descrito como el gen. Es decir, le dio una entidad física al concepto del material hereditario. Lo hizo a través de experimentos donde irradiaba luz ultravioleta
a bacteriófagos y veía que la respuesta de sus infecciones era diferente, es decir, algo estaba cambiando dentro de ellos, algo físico estaba cambiando, que cambiaba la respuesta de los organismos vivos. Su trabajo no pasó para nada desapercibido y uno de los físicos más importantes de la historia, Erwin Schrödinger, autor de la famosa ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica, supo del trabajo de Max Delbruck y quedó fascinado por estas ideas que ya rondaban en su cabeza. Entonces, Schrödinger escribió uno de los libros más importantes y más influyentes en la historia de la biología molecular, que se llama What is Life?, ¿qué es la vida?, donde propone algunas hipótesis de cómo describir, de cómo funcionan los seres vivos. Podríamos resumir sus ideas como orden a partir del desorden, donde argumentaba que la vida no violaba las leyes de la termodinámica, sino que, bueno, no me quiero meter mucho en el tema, nada más les platico de manera general. La idea que me quiero concentrar es la segunda idea de su libro, que es orden a partir del orden. Lo que predijo de alguna manera Schrödinger, dijo que tenía que haber un polímero que tuviera una secuencia no trivial que dictara las instrucciones para la vida. Es decir, predijo que el ADN tenía que ser como, digamos, un Lego armado de muchos bloquecitos, donde la secuencia de estos bloquecitos no era para nada aleatoria. Esta secuencia daba las instrucciones específicas de cómo funcionaban los seres vivos. Años después, muchos científicos influidos por esta obra que escribió Schrödinger se cambiaron a la biología molecular y bueno, llegamos a la conclusión de la estructura del ADN por Watson y Crick. Les he dado un panorama muy rápido y muy general de esta historia, pero quisiera también mencionar un poquito de cuál es la investigación actual de gente con formación en física eh, que se lleva a cabo hoy en día. Estaba un poco dudoso de si incluir esta parte del video o no, porque es una visión muy sesgada a la literatura que yo he leído, a los científicos que a mí me gustan, pero no creo que esté de más darles algunos nombres para que los busquen en Google, y basta con que también busquen cosas como biophysics o physical biology para que encuentren mucho más científicos que hagan cosas que a lo mejor a ustedes les interesan más. Pero bueno, por mencionar algunos nombres muy importantes, tenemos a William Bialek, Thomas Gregor y Ned Wingren, ellos en Princeton. Por la parte de Israel tenemos a uno de mis héroes personales, Uri Alon, a Ron Milok, de quien les hablé antes, y a Eran Shegal. Em, en la Universidad de Stanford tenemos a Stephen Quake, ya les platiqué de Rob Phillips, el autor del libro en el que está basado el curso. Janne Kondev en la Universidad de Brandeis, que también es autor del libro. Johan Paulson, investigador en la Universidad de Harvard. Y quisiera hacer una mención muy especial a uno de los mejores físicos biológicos del país, el doctor Moisés Santillán, que trabaja en el CIMBESTAF Monterrey. No me adentraré a la investigación de cada uno, no les explicaré bien, solo quiero despertar su curiosidad para que después de ver el video abran Google y se pongan a buscar estos nombres, igual y alguno de los temas de investigación que ellos tienen actualmente les interesa. Por último, bueno, quisiera recomendarles literatura acerca de esta historia que les platiqué de cómo los físicos influyeron en el origen de la biología molecular. Principalmente les di un muy pero muy breve resumen de este gran ensayo del propio Moisés Santillán, eh, titulado Influencia de la física y de los físicos en el desarrollo de la biología molecular. Basta con que escriban ese título en Google y van a poder descargar el PDF y leer una historia más completa de los que les narré. También les recomiendo muchísimo si es que pueden conseguir este libro de ¿Qué es la vida? What is Life de Erwin Schrödinger. Em, es un libro que influyó en muchísimos científicos, entre ellos Watson y Crick, que les hizo decidir cambiarse a la biología molecular cuando apenas estaba en pañales. Watson, después de descubrir la estructura del ADN junto con Francis Crick, escribió este famoso libro llamado La doble hélice. Vamos a hablar un poquito más adelante de esta historia, de cómo se descubrió la estructura del ADN, porque es bastante interesante. Pero bueno,
De nuevo, solo quiero despertar su curiosidad y que busquen este libro si pueden encontrarlo en su biblioteca o a lo mejor una versión gratuita en internet. Y por último, les recomiendo ampliamente este libro menos conocido, pero muy muy interesante, de Horace Freeland, que se titula El octavo día de la creación. No lo he encontrado en español, pero si quieren practicar un poco de inglés y lo consiguen, vale muchísimo la pena. Narra la historia del descubrimiento del ADN, del descubrimiento de la estructura de las proteínas y de muchas cosas de cómo se originó la biología molecular. Con historias muy interesantes. La historia de la ciencia es fascinante, está llena como si fuera una telenovela de Televisa, de dramas, de competencias, de deslealtades, cosas muy muy interesantes que vale la pena explorar. Y pues bueno, este es lo que lo que les quería presentar para este video. Nos vemos en la próxima edición de Biología a través de los números. Gracias.